Daoli, que también es médico. Yo agregué un par de cosas mías porque este es el Power que está en el campus y hay que usarlo sí o sí, pero vamos a irme echando un par de cositas. Bueno. A modo de introducción, ¿sí? Ustedes ya saben que hay determinadas sustancias que en solución, además de disolverse, se disocian, ¿sí? Y a estas sustancias se las conoce como electrolitos, como por ejemplo las sales. Además de las sales, hay otras sustancias que en solución, además de disolverse, se disocian, como por ejemplo los ácidos y las bases. Hay algunos ácidos que puestos en solución se disocian totalmente, como por ejemplo el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, y hay también bases que puestas en solución se disocian totalmente o en gran proporción, como por ejemplo el hidróxido de sodio. ¿Sí? Después hay otros ácidos y otras bases, que se conocen como ácidos y bases débiles, cuya disociación depende del medio en el que se encuentren, ¿sí? Y esto va a estar en relación a la cantidad de reactivos, digamos, que haya y las características del medio, como puede ser la temperatura, el pH, etcétera, ¿sí? Y esto va a estar de acuerdo con la ley de acción de masas y con el principio de equilibrio químico de Le Chatelier, ¿sí? Eso más o menos les suena, ¿lo vieron? Yo no les estoy compartiendo pantalla a los chicos. Bueno, no dije nada que no... Ahí está. ¿Ahí ven todos la pantalla? Sí, perdón, me había olvidado. Sí, profe, la vemos. ¿Está? Ahí se ve. Genial. Perdón. Bueno, entonces, habíamos quedado que había ácidos y bases que en solución, además de disolverse, se disocian. Cuando se disocian, se desarman, digamos, en la parte de anión o catión y un protón barra hidrogenión o un grupo oxidrilo. Y estas sustancias tienen la particularidad de que varían la acidez o la alcalinidad del medio. Y ahí llegamos a las escalas para medir esa acidez o la alcalinidad del medio, que son las escalas de pH y pOH, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué tiene que ver todo esto con medicina, ¿sí? O con biología, con la fisiología del organismo. Ustedes saben que las funciones celulares y las funciones orgánicas se mantienen estables, digamos, y funcionando dentro de estrictos parámetros o límites fisiológicos, ¿sí? Como pueden ser de temperatura, de aporte de oxígeno, de aporte de energía, etc. Además, las funciones celulares, sobre todo lo que es metabolismo, están mediadas por enzimas, ¿sí? Y si se acuerdan, las enzimas son proteínas que tienen una determinada estructura y función, y puede haber cosas que alteren esta estructura y esta función, y por ende alteren la capacidad de las enzimas para llevar a cabo las funciones celulares, que son al fin y al cabo funciones vitales. El pH es una de esas sustancias, es una de esas cosas, digamos, que puede modificar la actividad de las enzimas y desnaturalizarlas. Por eso es tan importante mantener el pH dentro de límites fisiológicos para mantener, digamos, al organismo con vida, ¿sí? Vamos a ver entonces que el pH está estrictamente regulado en el organismo por distintos sistemas. Estos sistemas son, por un lado, las mezclas reguladoras que están contenidas en el plasma y en la sangre, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver que está el pulmón, que también interviene, digamos, regulando el pH, y en última instancia, el más lento, pero el más efectivo para regular el pH, que es el riñón, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora los objetivos de la clase, que son conocer la composición de una mezcla reguladora y su función, comprender qué factores determinan el pH y la eficacia de una mezcla reguladora, conocer las mezclas reguladoras fisiológicas y sus características particulares, y comprender el concepto de aniones pH dependientes, base buffer bicarbonato, bases buffer no bicarbonato, bases buffer totales, reales y normales, y exceso de base. ¿Por qué es importante conocer los objetivos de la clase? Básicamente porque es lo que se espera que ustedes sepan, que se lleven de acá de la clase, y que al momento de rendir un final ustedes mínimo sepan esto. O sea, de acá para arriba, si no, no nos van a aprobar. Por eso es importante que veamos los objetivos, para saber, digamos, qué después les van a tomar. Bueno, esto acá ya
Vamos a pasar al Power que hice yo. ¿Está viendo esto? A ver si se ve. Sí. Bueno. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algo? No dije nada que no sepan, pero bueno, por las dudas, ¿sí? A ver si en el chat hay algo. No. Bueno. Cualquier cosa me van preguntando, no hay drama. Bueno. Ahí. Bueno. ¿Qué es una mezcla reguladora entonces? Son aquellas mezclas binarias, ¿sí? Que impiden variaciones importantes de pH ante el agregado de un poco de ácido o de un poco de álcali, ¿sí? Y van a actuar liberando o captando los protones según la necesidad de ese medio. ¿Qué significa esto? Que es una mezcla binaria, que es una mezcla de dos componentes, y lo que va a hacer es que fundamentalmente no me varíe en exceso el pH cuando a esa solución yo le agrego un ácido o una base. Esto está copiado y pegado del apunte, así que de última no hace falta que copien. Bueno, ¿y cómo va a estar formada una mezcla reguladora? Va a estar formada por un ácido débil y una base conjugada fuerte, o una base débil y un ácido conjugado fuerte. No las dos cosas, una de las dos. ¿Y qué significa esto de base conjugada y de ácido conjugado? Para formar la mezcla reguladora yo necesito un ácido débil, por ejemplo, y una sal hecha, o sea, conjugada de ese ácido con una base fuerte, ¿sí? Y lo mismo con el otro ejemplo, o sea, necesito una base débil y una sal que esté hecha con esa base débil y un ácido fuerte. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, ¿cómo va a funcionar una mezcla reguladora? El concepto acá más importante es que la mezcla reguladora no va a impedir que varíe el pH, pero sí lo que va a hacer es amortiguar esa variación de pH. Es decir, una variación de pH que sin la mezcla sería brusca, con la mezcla va a variar mucho menos. Y después lo vamos a ver eso en un ejemplo con números. Bueno, ¿qué es la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿Sí? Es una ecuación que nos permite medir el pH de una solución que contiene una mezcla reguladora. O sea, la fórmula esa que ustedes conocen de pH igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, cuando tengo involucrada en mi solución o en lo que yo esté estudiando una mezcla reguladora, no me sirve. Y tengo que usar esta que está acá, que se calcula con el pK del ácido más el logaritmo de la concentración de sal sobre la concentración de ácido. En el apunte tienen el desarrollo matemático de la fórmula, etcétera. A mí me pareció que acá no tenía sentido, pero bueno, lo tienen ahí. No creo igual que se los tomen de dónde sale la ecuación, no tiene sentido, pero bueno, si quieren saber de dónde viene, lo tienen ahí. Entonces, ¿se acuerdan lo que es el pK y todo eso? ¿No lo vieron? La fórmula es como siempre las fórmulas, digamos, en física, en trabajo y todo. O sea, las tienen que saber para poder explicar para qué sirven, básicamente. El pK, esta acá es la constante de disociación del ácido, si se acuerdan, que tiene un valor para cada ácido particular, y acuérdense que hay ácidos más fuertes, ácidos más débiles, entonces la constante va a depender de qué tan fuerte sea el ácido. Y esta P, esta P de acá, es esta misma P de acá, que sería el menos logaritmo de la constante. Y este es el menos logaritmo de la concentración de protones. De eso es la P. Como concepto general, quédense con que el pK nos indica qué tan fuerte o qué tan débil es ese ácido. Entonces, esta ecuación nos va a permitir calcular el pH de la solución conociendo el pK del ácido, o sea, la constante de disociación del ácido, y la relación entre las concentraciones de sal y de ácido. Por eso está dividido, porque es la relación. ¿Hasta acá hay alguna duda o algo?
Lo repito por las dudas. Acá una compañera pregunta dónde está lo del pK para leerlo. Hay un apunte de pH, que es el del seminario anterior. En ese debería de estar. No, si te digo te miento. O sea, hay 3 apuntes de física del ser. Uno es el de concentraciones, que es lo mismo que vieron en primero. El otro es el de pH y el otro es este de mezclas reguladoras. En un momento había uno también de agua, pero se sacó. Más o menos los ubican, los apuntes esos. Bueno, a ver si hay algo acá. Sigo entonces. Vamos a ver ahora entonces un poco más en detalle cómo funciona. Vamos a pensar en una mezcla que esté formada por un ácido débil y una sal formada con ese ácido débil y una base fuerte, ¿sí? Que es la mayoría de las mezclas que tenemos en el organismo, que están formadas por un ácido y la sal de ese ácido. La única que tenemos formada por una base y una sal de esa base es el sistema del amonio amoníaco, que participa sobre todo en la orina, ¿sí? Entonces, cuando yo ponga en solución esa mezcla de ácido y sal, ¿qué va a pasar? Se me van a disociar ambas cosas. La sal, como es un electrolito fuerte, se va a disociar totalmente o casi totalmente y el equilibrio de esta ecuación, o sea, el ácido con la sal, se me va a desplazar hacia este lado y voy a tener mucho de esto y poquito de esto, ¿sí? No, sí, creo que se ve la flechita, pero o sea, en Zoom, pero si no se ve la flechita, por favor avísenme y marco con otra cosa. Sí se ve, genial. Bueno, en cambio el ácido, como es de naturaleza débil, se va a disociar parcialmente aportando un poco de todo esto y otro poco de esto. Entonces, en solución vamos a tener estos aniones que vienen del ácido que se disoció un poquito, estos aniones que vienen del ácido, perdón, de la sal que se disoció casi totalmente, estos protones que son los que me van a variar el pH del medio, ¿sí? Que vienen del ácido, y el catión, digamos, de la sal, que poco va a tener que ver en lo que vamos a ver, ¿sí? Acá está. Bueno, entonces, con mucho amor, esto es un vaso de precipitado que tiene la solución adentro, y vamos a tener entonces el ácido sin disociar, parte del anión que se disoció del ácido, o sea, este ácido se disoció en este de acá y este de acá. Entonces, un poco de esto va a venir de este ácido, los protones o hidrogeniones que van a venir del ácido que se disoció, que por eso son pocos, porque se disocia pobremente, y todos estos otros aniones que vienen de la sal que se disoció en gran proporción. Y bueno, y ahí tenemos los cationes del sodio porque había que ponerlos. Bueno, ¿qué pasa cuando a esta solución yo le agrego un ácido fuerte? ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que va a aumentar la concentración de los protones, de hidrogeniones, por eso esto acá aumentó, ¿sí? ¿Y cómo va a actuar la mezcla reguladora? Porque si recuerdan, el pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, cuando me aumente esta concentración, me va a bajar el pH. Y eso va a hacer peligrar las funciones celulares de mi organismo, o del medio de cultivo en el que yo esté cultivando células, o en lo que sea que esté haciendo. Entonces, cuando se agrega ácido, se rompe el equilibrio químico que había previamente y se busca un equilibrio químico nuevo, ¿sí? Entonces, estos protones que ingresaron van a reaccionar con esta parte del anión que venía de la sal, ¿sí? Para formar ácido sin disociar, ¿sí? Y el ácido sin disociar, como está todo junto, no aporta protones al medio, entonces no me altera el pH, no me varía el pH. Entonces, esta ecuación, que está un poco de este lado y un poquitito de este, al aumentar esta proporción, se me va a desplazar hacia este lado y me va a formar más ácido, ¿sí? Entonces, este protón que ingresó se me va a juntar con este anión de acá y me va a formar este ácido sin disociar de acá. Este otro se va a juntar con este y se va a formar este ácido sin disociar. Este otro protón se va a juntar con este anión y me van a formar más ácidos sin disociar.
Y de esa manera, la mezcla reguladora va a ir neutralizando el ácido que se agregó a expensas de consumir la sal, ¿sí? Y me va a generar más ácido sin disociar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se agrega un ácido a la solución, aumenta la concentración de los protones, ¿sí? Estos protones se van a juntar con los aniones de la sal para formar ácido sin disociar y que de esa manera no varíe tanto el pH. Entonces, estos protones que se agregaron fueron captados por la sal para formar más ácido sin disociar, que como no está disociado, no afecta el pH del medio, ¿sí? Entonces, la concentración de la sal disminuye porque se consume este ácido que venía de la sal, en la misma proporción que aumenta la concentración del ácido débil, porque uno que agarré de acá y otro que agarré de acá me formaron uno de acá. Entonces, de acá, de lo celeste, baja uno y de lo violeta sube uno. ¿Se entiende? A ver si en el chat hay algo. Entonces, esto aplicado a la fórmula, ¿sí? Dijimos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch que el pH es igual al pK del ácido más el logaritmo de la sal, de la concentración de sal sobre la concentración de ácido. Cuando yo le agregué ácido de afuera, ¿sí? A mi solución me consume la sal, entonces se resta, me consume la sal, me disminuye la sal, entonces se resta, y la concentración de ácido, o sea, el ácido sin disociar, me aumenta, entonces se lo sumo. Eso ahora lo vamos a ver con un ejemplo matemático, ¿sí? Acá vemos la ecuación de la disociación. Esta A del ácido es esta misma de acá, ¿sí? Y el protón que ingresó lo que va a hacer es tomar esta A de la sal, perdón, para formar ácido. Entonces, esta ecuación de acá abajo, o sea, esta es la misma que esta, el mismo componente. Esa es la gracia de la mezcla reguladora, digamos. Que hay un componente que se disocia en gran parte, otro que se disocia un poquito, y el que se disocia un poquito puede variar qué tan disociado está para acomodar el pH cuando ingresa más ácido o más base. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, el equilibrio de esta ecuación se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Hasta ahí más o menos vamos? Sí. 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 Espera, cloruro. Pasa que en el cloruro de sodio vos tenés que es una sal, perdón, acá la compañera nos pregunta si o sea, esta A se puede reemplazar poniéndole un nombre, digamos, y decir, por ejemplo, cloruro. En el caso puntual del cloruro de sodio, no, porque es una sal que está formada por un ácido fuerte y una base fuerte. Pero después vamos a ver que le vamos a poner un par de nombres a lo largo de la clase. ¿Alguien había? Que vamos. Okay. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo a la solución le agrego una base fuerte en lugar de ácido? Cuando yo le agrego una base, se me van a sumar todos estos oxidrilos que están en color rosa, ¿sí? Y me va a aumentar el pH, ¿sí? O sea, va a ir de 7 para arriba. O si tenía un pH 4, por ejemplo, me lo va a querer subir hasta un 6, ¿sí? Entonces, de nuevo, había un equilibrio químico que yo tenía establecido y entra la base fuerte a romperme ese equilibrio. Entonces, mi sistema lo que va a hacer es buscar un nuevo equilibrio en las condiciones que hay. Entonces, estos oxidrilos que vienen de la base fuerte van a consumir acá me falta una H, a los protones del ácido, ¿sí? Para formar agua. Entonces, este se va a juntar con este y me va a formar agua. Este se va a juntar con este, me lo va a neutralizar y me va a formar agua, ¿sí? Entonces, a medida que se me vayan esfumando estos protones, ¿sí? Este ácido débil, que estaba sin disociar, va a tener más
comodidad, por así decirlo, para disociarse, se va a poder disociar y va a devolver, digamos, esos protones que me consumía la base. ¿Se entiende? Entonces, cuando a medida que este protón se vaya uniendo con el oxidrilo, me forme agua, este otro haga lo mismo con este otro haga lo mismo con este, me va a ir neutralizando la base que agregué, y a medida que estos se vayan uniendo con los oxidrilos, me va a ir bajando la concentración de los hidrogeniones. Entonces, como esto bajó, esto busca un nuevo equilibrio disociándose y se desplaza la ecuación hacia la derecha. ¿Me siguen o les hice lío? A ver si es la sal, pará. La sal sí. Depende de lo que le agregues. Si vos le agregás ácido, te consume la sal, ¿sí? Y te aumenta la concentración de ácido débil. Y si vos le agregás una base, lo que te hace es aumentar la sal, porque aumentan estas A, que están acá en azul, y disminuyen estos ácidos no disociados que están en violeta. ¿Se entiende? Si no, después agarro el pizarrón y si lo vas escribiendo es un poco más fácil de entender. Y bueno, y no sé, acercaré el pizarrón a la cámara. Entonces, ¿qué pasa cuando agrego una base fuerte? Con la ecuación. Habíamos dicho que estos protones se iban a combinar con este oxidrilo, me iban a formar agua. A medida que se van consumiendo entre ellos, le permiten a este ácido esos protones, pero ¿qué pasa? No se disocia solo en un protón el ácido. Se disocia en el protón y en este anión de acá, que es o sea, como la parte de la sal sería, ¿sí? Entonces me van a aumentar las dos cosas. Por eso me aumenta la concentración de la sal. A ver. Sí, es verdad. Bueno, lo puedo dibujar acá, si no también. Vamos a ver entonces cómo influye el agregado de ácido o de base en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es esta que tenemos acá. Entonces, los protones que yo agregue, es decir, el ácido que yo agregue, se van a combinar con este anión de la sal y me van a formar ácido sin disociar. Entonces, me van a consumir este anión de la sal, entonces lo voy a tener que restar, y cuando se junten, o sea, lo consume y se juntan en realidad, ¿sí? Entonces, cuando estos dos se junten, me van a formar ácido disociar y voy a tener más ácido. Por eso voy a hacer, bueno, como se hizo, yo lo doy muy por hecho y quizá no. ¿Lo saben? Sí. Bueno, entonces estos oxidrilos van a reaccionar con los protones que yo ya tenía en la solución, ¿sí? Y me van a formar agua. Entonces, estos protones que venían del ácido que se disoció fueron consumidos. El ácido va a encontrar una nueva situación que le resulta más favorable para poder disociarse, va a reponer los hidrogeniones que se consumieron. Entonces, como el ácido se va a disociar, el ácido que estaba sin disociarse se va a consumir, es decir, se va a restar, y la concentración de sal aumenta porque aumenta esta de acá. A ver. Bueno, aumenta la A esta de acá, o sea, el anión de la sal, que no está anotado acá. Yo no sé por qué no me deja volver para atrás. Ahí está. Esta de acá aumenta. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de las mezclas reguladoras, ¿sí? Y vamos a analizar un poco la ecuación.
Siempre que analicemos una ecuación en física o en lo que sea, vamos a mirar la ecuación y vamos a ver qué pasa si yo toqueteo o muevo un poco los términos que forman la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender el pH de la mezcla reguladora? Fundamentalmente va a depender del ácido que la forma. ¿Por qué? Por su valor de pK, ¿sí? Que vemos que el pK es una de las variables que está introducida en esta fórmula. Y recuerden que cada ácido tiene su propia constante de disociación, ¿sí? Y de la proporción que haya entre la sal y el ácido. O sea, no de qué tan concentrado, qué tan diluido esté el ácido en la solución, sino de qué relación tenga entre la sal y el ácido. ¿Por qué? Porque al momento en que yo las divida, ¿sí? Esto me va a dar un número que, si se fijan, va a tener influencia sobre el pH, porque está formando acá parte de la fórmula. ¿Y qué tiene que ver esto de la relación de la sal con el ácido? Si yo la solución la disuelvo, o la diluyo, perdón, quiero decir, si le agrego agua, las concentraciones de esto me van a decrecer de forma constante, porque se le agrego agua a lo mismo. Entonces, la relación sigue siendo la misma, porque si yo tengo un número, tengo dos números, perdón, y los divido entre sí, me da un número. Y si a esos dos números los divido por 2 y los vuelvo a dividir entre sí, me vuelve a dar el mismo número, ¿sí? ¿Me siguen? Si no, le pongo un par de ejemplos con números, así se entiende. Entonces, ¿de qué va a depender el pH de la mezcla reguladora? Por un lado del pK, y del otro lado de la relación entre la concentración de ácido y la concentración de sal. Ahora vamos a ver qué es la eficacia de una mezcla. La eficacia de una mezcla tiene que ver con cuánto ácido o cuánta base se banca la mezcla que yo le agregue. Cuánto ácido o cuánta base me puede neutralizar sin que varíe sustancialmente el pH, ¿sí? Entonces, vamos a ver que una mezcla es más eficaz cuanto más resista la variación de pH. Y vamos a definir la eficacia como la cantidad, es decir, el número de equivalentes de ácido o de base fuerte que provoca en el sistema un desplazamiento de pH de una unidad, es decir, de 3 a 4, de 3 a 2, de 4,2 a 5,2, de 4,2 a 3,2, una unidad, ¿sí? Y la vamos a calcular como el número de equivalentes de ácido de base que ingresan sobre la variación de pH. Acuérdense que la variación de algo siempre se calcula como el pH final menos el pH inicial, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Y de qué va a depender fundamentalmente la eficacia de una mezcla? ¿Sí? Por un lado, va a depender de la concentración relativa que yo tenga de sal y de ácido. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más iguales sean, más eficaz va a ser la mezcla. Cuanto más cerca esté esa relación de 1, más eficaz va a ser la mezcla. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces el pH de la mezcla me termina resultando igual que el pK. ¿Sí? Esto después vamos a ver que, si bien no hay un límite, digamos, para decir esta mezcla deja de ser eficaz o ya no es eficaz, lo ideal es que la relación entre la sal y el ácido no pase de 10 a 1 ni de 1 a 10. ¿Sí? O sea, por fuera de esos límites, es decir, que la relación vaya de 10 a 0,1, ya la mezcla deja de ser tan eficaz para evitar la variación de pH. Y esto tiene que ver, después está por ahí en una diapo, que o sea, con los logaritmos, que termina siendo el pK más 1 o el pK menos 1, con la variación de las concentraciones, ¿sí? Entonces, importa la concentración, o sea, la relación entre las concentraciones, que cuanto más cercano a 1 sea, la mezcla va a ser más eficaz, e importa también el valor de pK, porque cuanto más cercano esté el pK del ácido al valor del pH que yo quiera regular, más cantidad de ácido voy a tener que agregar para que se me produzca un cambio en el pH, ¿sí? Y además de la concentración relativa, que acuérdense, si Da1 es mejor, pero que se considera igual efectiva entre 10 y 0,1, y además del valor del pK, otra de las cosas que influyen en la concentración, en la eficacia de la mezcla, es la concentración absoluta del sistema. Ahí sí importa qué tan concentrado, qué tan diluida esté la mezcla. ¿Por qué? Por el simple hecho de que
si bien el pH de la mezcla no varía cuando se la diluye, sí lo hace la eficacia, y va a ser menor cuanto más diluida esté la solución. Hasta acá se entiende porque les veo, a los que están acá les veo cara de que los mareé. Y bueno, al resto no le veo la cara, pero cualquier cosa puedo explicar algo de nuevo. ¿Sigo? No. No, mentira. Todavía no terminó la clase. Ahora vamos a resolver los problemas que están en el seminario, ¿sí? Que son una serie de preguntas, en la mayoría teóricas, y hay un par de cálculos para hacer que nos va a ayudar un poquito. Bueno, la guía de problemas, yo sinceramente no sé en qué página del cuaderno del alumno está, sé que está, de todos modos están escritos acá, así que los leemos entre todos. Dice, indique cuál de las siguientes soluciones son mezclas reguladoras. Y tenemos una solución A, que es de cloruro de sodio con ácido acético, una solución B, que es de ácido clorhídrico con hidróxido de potasio, una solución C, que es ácido acético con acetato de sodio, una solución D, que es acetato de sodio con cloruro de sodio. ¿Cuál les parece de estas que es una mezcla reguladora, o si no es ninguna? ¿Y por qué? Acuérdense cómo estaba formada una mezcla reguladora, y bueno, díganme cuál les parece. Por chat también pueden participar si quieren. Acá hay dos compañeros que dicen C. ¿Quién da más? ¿Qué les parece? ¿Por qué no la A, por ejemplo? ¿Cómo? Disculpa. Porque la sal está formada con un ácido fuerte y una base fuerte. Bien, por eso no es la A. ¿Por qué no es la B? En la B tengo ácido clorhídrico y hidróxido de potasio. ¿Cómo está formada una mezcla reguladora? Acuérdense que están formadas por un ácido o una base débil y una sal hecha con ese ácido o esa base. Y acá no hay ninguna sal, porque esto es un ácido y esto es un hidróxido. Entonces no hay sal, por eso no es una mezcla reguladora. ¿Por qué sí la C entonces? El ácido acético es un ácido débil, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué más? Porque la base tiene la sal, porque es una sal del mismo ácido que está conjugada, que está hecha con una base fuerte, como es el hidróxido de sodio, ¿sí? Y la solución D, ¿por qué no es? Acetato de sodio es una sal de un ácido débil, y el cloruro de sodio es sal, y las mezclas reguladoras no están formadas por dos sales, sino que están formadas por un ácido y una sal, ¿sí? Bueno, acá tienen, se lo voy a cerrar. Acá tienen la respuesta, que es la solución C, que es de ácido acético, y ya vimos por qué sí esa y por qué no las otras. Bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio 2, que dice, a 1 litro de una solución formada por 0,3 equivalentes de ácido acético y 0,15 equivalentes de acetato de sodio, con un pK de 4,75, se le agrega 0,1 equivalentes de... ahí no me sale el nombre del ácido clorhídrico, perdón. Explica el mecanismo de acción de dicha mezcla reguladora ante el agregado del ácido. ¿Sí?
B, calcule el pH antes del agregado de ácido y la variación de pH que produce dicho ácido. O sea, hay que calcular el pH antes, después y ver la diferencia. ¿Sí? Y también hay que nombrar los factores que determinan la eficacia de una mezcla reguladora, que es lo que nombramos antes, pero lo vamos a volver a reforzar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que vimos antes de cómo funciona la mezcla, que yo se los expliqué con esto de acá, ¿sí? Que qué pasa cuando le agrego el ácido fuerte, estos protones se me van a combinar con el anión que viene de la sal para formar ácido sin disociar y que no me varíe sustancialmente el pH, ¿sí? Esto es toda la explicación de lo mismo, que a mí me pareció más sencillo con los dibujitos, pero está todo desarrollado. Acá está el desarrollo de la ecuación, si después lo quieren leer, el Power está en el... Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que aplicar esta ecuación, ¿sí? Que es la de Henderson-Hasselbalch. Tenemos que averiguar el pH, nos da el pK del ácido, nos da la concentración de sal, nos da la concentración de ácido y nos da cuánto le agrega, ¿sí? Que es esto de acá. Vamos a ver si llevo la diapo. Uy, me pasé. Ah, no, acá. Así nos queda más cerca. Entonces, para resolverlo, bueno, el ítem A, que es explicar el mecanismo de acción de la mezcla, es esto que vimos acá, que si quieren se los repito, no hay problema, pero que creí que me entendieron. Salvo que me hayan mentido, me entendieron. Y el punto B nos pide calcular el pH antes de agregar el ácido y la variación de pH que se produce. ¿Sí? Acá está. Epa, acá. Entonces vamos a calcular el pH como el pK, que era 4,75, más el logaritmo de la concentración de sal sobre la concentración de ácido, que es los datos que nos da el problema, ¿sí? Que es este de acá. 0,3 de ácido acético y 0,15 de acetato de sodio. Entonces, 0,15 de acetato de sodio y 0,3 de ácido acético. Esto al resolverlo nos da el logaritmo de 0,5, ¿sí? Y al sumar 4,75 más el logaritmo de 0,5 nos da que el pH de la mezcla, sin agregarle nada, es 4,45. Hasta ahí me siguen, cualquier cosa me van frenando. Es ponerle los números a la calculadora, básicamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le agrego, ¿sí? 0,1 equivalentes de ácido clorhídrico? Acuérdense que ese ácido que se agregó a la mezcla me va a generar protones que se me van a unir con el anión que venía de la sal, entonces me van a consumir la sal, entonces se lo voy a restar, y a medida que se me vayan restando, me van a formar, al juntarse, ácidos sin disociar, entonces voy a tener más ácidos sin disociar, y por eso se lo voy a sumar. ¿Sí? Entonces, el pH al agregarle el ácido va a ser igual al pK, es decir, 4,75 más el logaritmo de la concentración de sal menos la cantidad de ácido que le agregué, porque me va a consumir la sal, sobre la concentración de ácido más el ácido que se va a formar por el nuevo equilibrio químico, ¿sí? Esto al hacer la cuenta da 3,48. ¿Sí? Entonces, este era el pH inicial de la mezcla sin ácido, este era el pH de la mezcla con ácido. Entonces, la variación del pH va a ser igual al pH inicial menos el pH final, que es igual a 0,61. O sea, varió menos de una unidad cuando le agregué ácido clorhídrico, que ustedes saben, porque lo habrán estudiado con nutrición, que es un ácido sumamente fuerte, ¿sí? Que en el estómago nos da un pH de 1, 1,2. Y al tirárselo a esta solución, nos varió solamente 0,61 en pH, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, y el ítem C nos pide que digamos qué son o sea, de qué depende la eficacia de la mezcla, de qué depende la eficacia de la mezcla, que era, acuérdense del valor del pK, que una mezcla va a ser más eficaz cuanto más cerca
esté el valor de pH que quiero regular al pK del ácido, y de la concentración o sea, y de la relación entre las concentraciones de sal y de ácido, ¿sí? Que va a ser mayor cuando sea 1 y que no conviene que o sea, que escape de 10,1 ni de 1,10, ¿sí? Esto estaba por acá, a ver si... No, acá. No, yo lo había visto, esperen. Acá. Que la capacidad de la mezcla, ¿sí? O sea, la eficacia de la mezcla disminuye cuando la relación de sal-ácido cambia, y si bien no hay un límite claro para poder decir esta mezcla me sirve para regular y esta mezcla no, lo más oportuno es que la relación no sea ni 10 veces más cantidad de ácido que de sal, ni al revés, ni 10 veces más cantidad de ácido, de sal que de ácido, ni de ácido que de sal. ¿Por qué? Porque cuando lo aplicamos a la fórmula, ¿sí? El logaritmo de 10, ¿sí? O sea, si la relación es 10,1, 10 dividido 1 es 10, ¿sí? Entonces el logaritmo de 10 es 1, y el pH de la mezcla va a ser igual al pK más 1. Y si es al revés, 1 sobre 10, eso da 0,1, el logaritmo de 0,1 va a ser menos 1, y el pH de la solución va a ser igual al pK menos 1, ¿sí? Aumenta la eficacia. Es una cuestión matemática. Acá, no sé si lo deben leer ustedes, pregunta, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual aumenta la eficacia por la relación entre pH y pK? Cuando, a ver, vamos a... Vamos a meterle un toque de power a esto. Vos tenés, por ejemplo, un ácido, ¿sí? Este ácido se va a disociar siguiendo la ecuación de disociación. Este ácido se va a disociar de esta forma. Y se va a disociar en este sentido. En este sentido, pero como es un ácido débil, la reacción va a tener lugar en los dos sentidos. ¿De qué depende que esto se desplace para un lado? ¿De qué depende que esto se desplace para acá o que se desplace para acá? Si ustedes recuerdan, la ley de acción de masa nos dice que la velocidad a la que esta reacción se da depende de la cantidad de cada uno de los reactivos que yo tenga. O sea, depende de cuánto hay de esto, de cuánto hay de esto y de cuánto hay de esto. Entonces, yo tengo una constante a la que esta reacción ocurre, que es el pK. Cuando aumenta esta porción de acá, si aumentan estos, aumenta la concentración de hidrogeniones. ¿Y qué es el pH? El menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Entonces, esto va al aumentar esta parte de acá, va a hacer que esta reacción se me dispare hacia este lado, porque hay demasiado de esto, ¿sí? Entonces, por equilibrio químico, esto va a tender a volver hacia este lado. Entonces, cuanto más cercano al pH del medio sea la velocidad a la que esta disociación ocurre, más facilidad va a tener el ácido para desplazarse en un sentido o en el otro, ¿sí? Y esa es la relación, digamos, que hay entre el pH y el pK. Y después lo otro es matemático, o sea, cuanto más cercano a la unidad sea la relación, el logaritmo de 1 es 0, y por eso me queda que el pH es igual al pK. ¿Se entendió esto de acá? ¿O les hice más lío?
¿Se entendió? Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a volver acá al otro ejercicio. Esto ya lo vimos, esto también. Vamos a pasar al ejercicio 3. Dice, usted necesita estabilizar el pH de un medio en el que va a incubar células, con un pH citoplasmático de 7,35. Y dispone de la siguiente solución. La solución que está formada por A y B, que tiene ácido aspartico y aspartato de sodio, ambas a 4 milimolar de concentración, con un pK de 3,86. Ácido láctico 5 milimolar con lactato de sodio 5 milimolar con un pK de 4,51. Ácido glicofosfórico 3 milimolar con glicofosfato de sodio 3 milimolar con un pK de 6,19. Y fosfato monoácido de sodio 10 milimolar con fosfato diácido de sodio 10 milimolar con un pK de 7,2. ¿Cuál les parece que va a ser la mezcla reguladora más eficaz para esta situación y por qué? Bueno, si nos fijamos, son todas mezclas reguladoras porque están todas formadas por un ácido débil y una sal del mismo ácido, formada con una base fuerte. Entonces nos queda ver las concentraciones relativas de cada una y el pK, para definir cuál es la más eficaz. Las concentraciones son, o sea, la relación entre las concentraciones da toda 1, porque fíjense, esta es 4 y esta es 4, entonces al dividir 4 sobre 4 me da 1, esta es 5 y esta es 5, de nuevo me da 1, esta es 3 y esta es 3, entonces de nuevo me da 1 y esta es 10 y 10 que me da 1. Ahora, según el pK, ¿cuál sería la mezcla más eficaz para regular el pH de este medio en el cual estoy incubando células? ¿Cuál les parece? La E. ¿Y por qué la E? O sea, E y F serían. Tenemos 7,35, 7,2 y 6,19. Tenemos que estar lo más cerca que se pueda de 7,35. ¿Cuál les parece que es? La última, ¿sí? La G, porque es la que más se acerca al pH. Bien. Entonces acá está la respuesta, ¿sí? Sería que la solución formada por fosfato monoácido de sodio y fosfato diácido de sodio, ¿sí? Serían las soluciones más efectivas para estabilizar el pH, teniendo en cuenta la relación entre la concentración, que da 1, y el pK, que no se aleja más de una unidad de pH regular, ¿sí? Bueno, esto ya le dijimos, que la eficacia, digamos, es mayor o máxima cuando la relación es igual a 1. Y acá está lo que charlábamos antes de la eficacia de la mezcla en función de la relación entre las concentraciones de sal y de ácido. Bueno, acá tenemos el ejercicio 4, ¿sí? Que nos pregunta si la hemoglobina es un tampón y cuál es la particularidad que tiene y su forma especial en que interacciona para llevar a cabo la acción de tampón ácido-base y de transporte de gases. Explicar qué es un tampón cerrado y enunciar qué particularidades tiene la hemoglobina para poder cumplir con sus funciones en tanto es un tampón cerrado. Para eso vamos a volver al otro Power y vamos a hablar de la hemoglobina como sistema buffer. Bueno, ¿qué pasa con la hemoglobina? Cuando ustedes les van a hablar de la hemoglobina, seguramente les pregunten la estructura de la hemoglobina. Acuérdense que es una proteína que está formada por 4 subunidades, el anillo tetrapirrólico al que se une el hierro, y etcétera. Si no se lo acuerdan, no lo saben, por favor, repásenlo porque se los van a tomar, ¿sí? Y si se acuerdan, bueno, la hemoglobina tiene hierro, que es una de las características principales, por eso es una ferroproteína, hemoproteína, etcétera, ¿sí? Y este hierro se une a un aminoácido en la estructura de la hemoglobina, que es la histidina. Esta histidina se caracteriza porque tiene un grupo químico que se llama imidazol,
Y lo importante de este grupo imidazol, que lo tiene no solo la hemoglobina, sino muchas proteínas, ¿sí? Es que, o sea, está quiero ver si me ven la mano, está la histidina con el grupo imidazol. A ese grupo imidazol de la histidina está unido el hierro, ¿sí? Y cuando ese hierro está unido a ese hierro está unido el oxígeno, ¿sí? Cambian las características de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, la hemoglobina va a ser un ácido más débil o más fuerte, depende si está oxigenada o reducida, o oxigenada o desoxigenada, ¿sí? Entonces, la hemoglobina se comporta como un ácido débil porque a pH fisiológico prácticamente todas las proteínas se comportan como ácidos débiles, ¿sí? Y el pK de esa disociación va a depender de si tiene unido o no tiene unido el oxígeno al hierro, ¿sí? Entonces, acá tenemos que la hemoglobina sin oxígeno se va a unir y a desunir del hidrogenión con un pK de 7,9. Y la hemoglobina oxigenada u oximoglobina se va a unir y a desunir de este protón a un pK de 6,7. ¿Qué quiere decir esto? Que la hemoglobina es un ácido más débil cuando a ella no está unida al oxígeno, ¿sí? Cuando tiene unido el oxígeno se transforma en un ácido más fuerte que es más fácil que libere los protones, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la hemoglobina a nivel tisular y a nivel del pulmón, ¿sí? Hasta acá más o menos entendieron cómo funciona esto de la hemoglobina que les contaba, que se convierte en un ácido un poco más fuerte, en un ácido un poco más débil. ¿Eso se entendió? ¿Sí? Perfecto. Entonces, a nivel capilar, va a llegar la hemoglobina a los tejidos periféricos y a lo más chiquitito de la circulación que tenemos, que son los capilares, con la sangre arterial. Va a llegar hemoglobina oxigenada por vía arterial. Ahí se va a encontrar con un medio que tiene baja tensión de oxígeno, y un exceso de dióxido de carbono y de protones, que son producto del metabolismo. Si ustedes se acuerdan, los desechos finales del metabolismo son siempre dióxido de carbono y agua, y en nuestro metabolismo están puestos en juego los hidrogeniones, los protones constantemente. Si piensan en las reacciones metabólicas se van a encontrar con ácido pirúvico, piruvato, ácido láctico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y la palabra ácido está por todas partes, ¿sí? Entonces los ácidos son producto final de nuestro metabolismo. Y para que no nos varíe el pH y poder mantener nuestras funciones celulares y mantenerlos con vida, hay que hacer algo con esos protones, esos hidrogeniones que se generan todo el tiempo y que representan una amenaza para el pH de nuestro medio interno, ¿sí? Entonces, llega la hemoglobina al tejido donde hay poco oxígeno. Por una cuestión de afinidad va a tender a ceder ese oxígeno. Cuando cede ese oxígeno, pasa de ser un ácido más fuerte a ser un ácido más débil, entonces con menor tendencia a disociarse. Y además de que tiene menor tendencia a disociarse, a ver si está acá, no. Además de que tiene menor tendencia a disociarse, se encuentra en un medio que tiene ya mucho ácido. Entonces va a estar la ecuación de este lado, digamos, o sea, desplazada hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, viene la hemoglobina con oxígeno. Libera el oxígeno, ¿sí? Y se une al protón por una cuestión de equilibrio químico. O sea, tengo mucho protón en el medio, tengo la hemoglobina que es un ácido débil, la que no esté ya de por sí unida a un protón va a tomar uno del medio, ¿sí? Entonces la ecuación se va a desplazar hacia la derecha, a nivel capilar, ¿sí? Ahora, con mucho amor y cariño vamos a pensar que esta figura que es anaranjada, pero acá se ve amarilla, es la hemoglobina que tiene oxígeno y llega a nivel capilar, donde se encuentra en un medio que hay poco oxígeno, mucho dióxido de carbono y mucho protón, que es este de acá. Entonces, lo que va a hacer la hemoglobina es ceder el oxígeno, ¿sí? Y agarrar el protón, o llevarse unido a ella el protón por una cuestión de afinidad química y de equilibrio químico, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Vamos a ver qué pasa a nivel pulmonar, ¿sí? A nivel pulmonar es al revés.
llega la hemoglobina sin oxígeno, ¿sí? Con un protón, o sea, cargando un protón, y se encuentra en el pulmón, ¿sí? Donde se va a volver a oxigenar. Al volver a oxigenarse, vuelve a cambiar el pK, y vuelve a tener un pK de 6,9, ¿sí? Que es, o sea, se va a transformar en un ácido que se disocia un poco más fácil que la hemoglobina sin oxígeno. Y aparte de que se disocia más fácil, se encuentra en el medio pulmonar, que es relativamente alcalino. ¿Y por qué es relativamente alcalino el pulmón? ¿Alguien tiene idea? Los maté. A ver si en el chat alguien tiene idea por qué el pulmón es ligeramente alcalino con respecto al resto. ¿No? Bueno, la respuesta es que porque está lleno de bicarbonato. El pulmón tiene mucho bicarbonato, ¿sí? Entonces, a ver, ahí justo alguien había contestado. Por el bicarbonato. Bien, está afiladísimo. Entonces, llega la hemoglobina sin oxígeno con un protón, y en el pulmón se va a cargar de oxígeno, se va a transformar en un ácido más fuerte, y un ácido fuerte en un medio alcalino, ¿qué va a hacer? Va a liberar el protón que tiene, ¿sí? Entonces, de nuevo el mismo esquema, tenemos la hemoglobina sin oxígeno y con el protón, y a nivel pulmonar lo que va a pasar es lo opuesto, ¿sí? Libera el protón y toma oxígeno. Esto, no sé si se dieron cuenta que usamos la palabra mágica un montón de veces, que la palabra mágica es disociación. Disociación y hemoglobina son dos palabras que van muy juntas, y cuando les tomen esto le van a tomar la curva de disociación de la hemoglobina, así que repásenla, y qué es lo que hace que la curva se corra hacia la derecha o hacia la izquierda, porque si no lo saben los van a invitar muy cordialmente a que vuelvan a la próxima mesa, ¿sí? Así que bueno, hasta acá, ¿alguna duda con esto? ¿No? Bueno, vamos a seguir con los problemas entonces. Todo esto que tiene un montón de texto. Y acá, bueno, ¿cuál es el buffer más importante del plasma? Nombre de los componentes del mismo, indique qué tipo de sistema buffer es y cuáles son las características que determinan su eficacia. Bueno, ¿cuál es el sistema buffer más importante del plasma? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, el más importante es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque es el que está en más cantidad, ¿sí? Y representa el 75% de la capacidad amortiguadora del plasma y el 30% de los glóbulos rojos. O sea, en el glóbulo rojo, como compartimentos separados, ¿sí? El buffer más importante es la hemoglobina, que representa el 60% más o menos de la capacidad amortiguadora. Y recuerden que la hemoglobina nunca tiene un valor fijo, varía en las distintas personas, en las etapas de la vida, etcétera. Varía con el hematocrito. Entonces la capacidad amortiguadora de la hemoglobina depende también de esas cosas. A su vez el bicarbonato representa el 30% de la eficacia amortiguadora dentro del glóbulo rojo, y después tenemos los grupos fosfatos y los fosfatos inorgánicos y los fosfatos de las proteínas que toman mayor importancia a nivel intracelular en los tejidos, pero a nivel plasmático y de la sangre entera, el bicarbonato es el más importante. Entonces, si pensamos en la ecuación y pensamos en la sal y el ácido, la sal es el bicarbonato y el ácido sería el ácido carbónico, que es este de acá. Este H2CO3 es el ácido carbónico. ¿Qué pasa? El ácido carbónico es un ácido muy volátil que no lo encontramos fácilmente en el cuerpo como ácido carbónico per se. Entonces tenemos que pensar de dónde viene ese ácido carbónico, que viene de la hidratación del dióxido de carbono. Esta es una reacción muy lenta, pero que en el cuerpo ocurre rápido porque hay una enzima, que es la anhidrasa carbónica, que hace que de juntar dióxido de carbono y agua se forme ácido carbónico, que como es muy lábil, enseguida se va a disociar en bicarbonato y protón. Y toda esta reacción tiene un pK de 6,1. Después tienen los pK de cada reacción en particular. Yo sinceramente me pareció que no tenía mucho sentido cargarlos de números en este momento de la clase. Ahora,
yo quiero saber cómo está mi bicarbonato, digamos, en el cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir la sal y el ácido. Tengo que medir el bicarbonato y el ácido carbónico. Pero ¿qué pasa? El ácido carbónico no lo puedo medir fácilmente porque es un ácido muy volátil, que está en muy pequeña cantidad. Entonces, ¿qué voy a medir en su lugar? Voy a medir el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Y de qué manera voy a medir el dióxido de carbono? Midiendo la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, ¿sí? Entonces, para medir la presión parcial de dióxido de carbono, lo que se hace es extraer sangre arterial, ¿sí? Se acidifica la muestra para que todo lo que hay, ya sea dióxido de carbono, ácido carbónico y bicarbonato, desplace la ecuación hacia este sentido y sea todo dióxido de carbono, todo gas. Y voy a medir esa presión parcial, esa cantidad de gas, ¿sí? Entonces, la presión parcial de dióxido de carbono que yo mida va a ser el resultado del dióxido de carbono que había en la muestra, el escaso ácido carbónico que había en la muestra y del bicarbonato, ¿sí? ¿Por qué? Porque al acidificar la muestra, aumenta esta proporción de acá, el bicarbonato se encuentra en un medio que no le es favorable para estar disociado, entonces la ecuación se desplaza toda en este sentido y me genera todo dióxido de carbono, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a medir. Entonces, continuando con esto, a un pH fisiológico de 7,4, acuérdense que lo fisiológico es de 7,35 a 7,45, ¿sí? Y con un pK de 6,1, la relación de la sal y del ácido, es decir, entre el bicarbonato y el dióxido de carbono es de 20,1, ¿sí? Y yo, ¿cómo aplico esto, digamos, a la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Acuérdense que la concentración de bicarbonato yo la puedo medir, lo que no puedo medir es ácido carbónico. Esta concentración de bicarbonato me va a dar en miliequivalentes litro o en equivalentes litros, y la presión parcial de dióxido de carbono me va a dar en milímetros de mercurio, que es como se mide la presión de los gases. ¿Y qué pasa en física cuando tenemos dos cosas con distintas unidades? Hay que hacer pasaje de unidades para poder juntar todo con lo mismo, porque no puedo juntar peras con manzanas, ¿sí? Entonces, la manera de hacer ese pasaje de unidades es tener en cuenta la solubilidad del dióxido de carbono en el agua, que es este alfa de acá, este coeficiente alfa, que es de 0,03 miliequivalentes litro por milímetro de mercurio a 37 grados. Entonces, para aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch a la mezcla del bicarbonato, voy a tener que el pH de la mezcla va a ser igual a 6,1, que es el pK de la reacción, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la solubilidad del dióxido de carbono en agua por la presión parcial de dióxido de carbono del paciente, ¿sí? Entonces me va a quedar en 0,03 miliequivalentes litro por milímetro de mercurio por la presión parcial de dióxido de carbono, que va a estar en milímetro de mercurio. Entonces después cancelo este milímetro de mercurio con el de la presión parcial y me queda todo en miliequivalentes litros, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos que el bicarbonato, a ver si está en la diapo, sí. Resumiendo, ¿qué características va a tener el bicarbonato como sistema buffer? ¿Sí? Va a tener un pK, perdón, de 6,1, que va a estar más alejado de 1 del pH regular, ¿sí? Porque de 7,4 a 6,1 hay más de 1 de diferencia, hay 1,3. La relación entre la sal y el ácido es superior a 10,1, dijimos que era 20,1. Y hay muy poca cantidad de uno de sus componentes, que es el ácido carbónico. Entonces, al parecer, la mezcla del bicarbonato como sistema buffer no cumple ninguna de las tres características que tiene que cumplir una mezcla para ser eficaz. Sin embargo, representa el 75% de la capacidad amortiguadora del plasma, o sea, es el más importante. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque es una mezcla abierta, ¿sí? Acuérdense que una mezcla es abierta, que es esto que está acá. Una mezcla está abierta cuando las concentraciones de sus componentes pueden variar, ¿sí? Es decir, que yo puedo remover o agregar alguno de sus componentes y me modifica las concentraciones del sistema, ¿sí? Distinto de los tampones cerrados como la hemoglobina, ¿sí? Yo no puedo modificar la cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, ¿sí? Al menos no de manera inmediata. Después puedo poner a desangrar a un paciente y veo cómo le va variando el pH en función de
del hematocrito y la volemia y demás, pero no es algo que se pueda hacer constantemente de manera fisiológica, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una mezcla abierta el bicarbonato en nuestro cuerpo? ¿Sí? Fundamentalmente porque ingresa bicarbonato a la sangre todo el tiempo, perdón, ingresa dióxido de carbono a la sangre todo el tiempo producto del metabolismo. Acuérdense que las vías metabólicas todas culminan en que generan energía, dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y los pulmones, a través de la respiración, van a lavar, a eliminar o a retener constantemente ese dióxido de carbono, y a su vez tienen la característica de que pueden variar la velocidad a la que eso ocurre, variando el ritmo respiratorio, ¿sí? Hipoventilando e hiperventilando. Entonces, hasta acá vimos por qué es tan importante el bicarbonato, qué características tiene, por qué es abierto y en qué nos beneficia que sea un sistema abierto. ¿Sí? Esto lo vimos. Esto lo vimos. Esto lo vimos. Bueno, el problema 6 dice, enuncie todas las bases buffer o aniones pH dependientes del organismo que conoce y explique por qué disminuye cuando aumenta la concentración de ácido fijo en el medio interno. Bueno, los sistemas buffer que tenemos en el cuerpo son el bicarbonato, la hemoglobina, el sistema de las proteínas, que acuérdense que a pH fisiológico se comportan todas como ácidos débiles, el sistema del fosfato, que no me acuerdo si lo nombré, y el sistema del amonio, que es el más importante de la orina. Esos 5 son todos los sistemas buffer que tenemos. ¿Y por qué aumentan? ¿Por qué disminuyen cuando aumenta la concentración de ácido fijo en el medio? Esto está acá, a ver si, esto de acá abajo. Cuando yo agrego ácido al medio, todas las bases buffer que estén en ese medio van a reaccionar a la vez. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no tienen ni conciencia ni selectividad para decir yo actúo, yo no actúo. Actúan todas porque esa es su naturaleza química, ¿sí? Modifican su disociación según las variaciones de pH. Entonces, todos los sistemas buffer del cuerpo están en equilibrio, ¿sí? Porque están todos amortiguando la misma cantidad de ácido todo el tiempo, ¿sí? Y a eso se conoce como principio isohídrico, ¿sí? Que es el fenómeno por el cual los sistemas amortiguadores fisiológicos están en equilibrio químico el uno con el otro, ¿sí? Entonces, por eso aumentan o disminuyen todas a la vez. Bueno, y ahora nos queda un solo ejercicio que dice, si un paciente presenta valores de presión de dióxido de carbono 40 milímetros de mercurio, bicarbonato de 19 mil equivalentes litros, analice qué va a suceder con el pH plasmático, haciendo el cálculo, las bases buffer no bicarbonato y el valor del exceso de base. Bueno, las bases buffer del organismo son todas aquellas sustancias que pueden actuar como buffer frente al agregado de ácido o de base. Las bases buffer bicarbonato incluyen solamente al bicarbonato, ¿sí? Y las bases buffer no bicarbonato son todas las otras. Es bastante sencillo, ¿sí? Y ahora vamos a definir un poquito más adelante el exceso de base. Bueno, entonces vamos a resolver este problema. Acá tenemos los valores normales y vamos a tomar los datos que nos da el problema. Acuérdense, resolver la ecuación es el pK del ácido, que es 6,1 para el bicarbonato, más el logaritmo de la concentración de sal, sobre la de ácido. La sal es el bicarbonato, que el paciente este que había en cuestión tenía un bicarbonato de 19 mil equivalentes litros, con una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, y eso por la solubilidad. Entonces es el logaritmo de 19 dividido 1,2, esto es el logaritmo de 15,833, y nos da 730. ¿Cómo está este pH? ¿Está normal? ¿Está alto? ¿Está bajo? Acá arriba tiene el valor normal. Está bajo, ¿sí? Bien. ¿Y la presión parcial de dióxido de carbono cómo está? Está normal, ¿bien? Y el bicarbonato está bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en esta situación? Aumentó la concentración de hidrogeniones, este bicarbonato que estaba acá se me desplazó hacia este lado, ¿sí? Entonces me bajó el bicarbonato, me disminuyó me bajó el bicarbonato, me aumentó el dióxido de carbono,
la presión parcial de dióxido de carbono acá está normal porque el pulmón empezó a hiperventilar para desembarazarse de ese dióxido de carbono en exceso, ¿sí? Y como disminuyó la concentración de estos protones, ¿sí? El pH está bajo, ¿sí? Entonces, el aumento de los protones va a llevar a que se consuma el bicarbonato para producir ácido carbónico que después se va a disociar en dióxido de carbono y agua por la anhidrasa carbónica, y ese dióxido de carbono se va a eliminar a través de los pulmones. Y por el principio isohídrico, que es esto que hablábamos recién, que todas las bases Buffer actúan a la vez, ¿sí? Se van a consumir tanto las bases bicarbonato como las bases Buffer no bicarbonato. Entonces, esto va a producir una reducción de las bases Buffer reales, ¿sí? Y va a provocar una disminución del exceso de base. Ahora vamos a definir qué es todo esto. Las bases Buffer totales son todas las bases Buffer del cuerpo, es decir, las bases Buffer bicarbonato más las no bicarbonato, ¿sí? Las bases Buffer reales son las que tiene el paciente, las que cuando yo le tomo una muestra para un ácido base, que tiene que ser una muestra arterial, de sangre arterial, aunque se puede hacer venoso también, pero se prefiere hacer la arterial, sobre todo para lo que son trastornos del medio interno de tipo respiratorio, para lo metabólico de última la sangre venosa sirve, ¿sí? Las bases Buffer reales son las del paciente, y las bases Buffer normales son lo que se espera que tenga ese paciente estándar en función de sus parámetros, ¿sí? Eso está tabulado, no lo tienen que usar, no hace falta. Y el exceso de base es la diferencia entre las bases Buffer reales, es decir, las que tiene el paciente, y lo que se esperaría que tenga este paciente, ¿sí? Y creo que con eso ya definimos todo. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Acuérdense que el exceso de base tiene un valor de normal de 0 más menos 2, o sea, de menos 2 a más 2 puede ser el valor. Y bueno, hasta acá estamos con la clase. No sé si tienen alguna pregunta o algo, si los aburrí mucho, espero que no. Y si no, escucho dudas. Y si no, bueno, los dejo libres. Recuerden que tienen las clases de consulta con la doctora Luquita, con el doctor Mengarelli. Y bueno, éxitos para el final.